Tarot para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, febrero del 2021. Retomemos la parte del futuro para los signos de fuego. Entonces, como habíamos dicho antes, nuestro pasado y nuestro presente nos guían a esta parte del futuro. Este arcano mayor, el de la sanación, también representa una de las razones para hacerlo. Recordemos que en este tarot se dividen los arcanos mayores en razones para hacer, etapas de la vida, etc. Entonces, una de las razones para experimentar la experiencia humana es venir a sanar. Y esta carta en nuestro futuro nos indica que estamos en un proceso de sanación y que es un proceso de sanación que va a seguir a futuro. Debemos entender que los procesos de sanación no son procesos, digamos, lineales o profilácticos, es decir, limpios. Cuando nosotros pasamos por un proceso de sanación, debe haber un proceso de limpieza y para poder limpiar debe haber una situación de dolor o de liberación. Recordemos que cuando tenemos una herida infectada, lo que debemos hacer es apretar, apretar, apretar para que salga el pus. Eso es una situación de sanación. Apretar para que salga todo aquello que está dañado, todo aquello que está infectado y poderlo limpiar. Todos conocemos que este proceso es doloroso. Apretar una herida, limpiar una herida es un proceso doloroso. Entonces, ¿de qué nos habla esta carta? Que en los procesos que estemos sanando, puede que por estar precisamente en ese proceso de limpieza, lleguemos a una situación de dolor o de conflicto o de reacciones desproporcionadas que de pronto eh, están impactando a los demás. Reacciones de rabia, reacciones de hastío, reacciones en el que nos recluimos a nosotros mismos en vez de abrirnos a los demás, ¿sí? Nos aislamos, nos escondemos. Todas estas son reacciones naturales a los procesos de sanación. ¿Cómo transitamos un proceso de sanación de una manera más amable? Pues aquí ya se nos vienen las herramientas con la energía general, con lo que nos sale en el pasado, de retornar a la actitud del niño interior, que es una actitud de estar abierta a las experiencias. Eh, Cuando esta carta de sanación se combina con el arquetipo del padre en el futuro, el arquetipo del padre ya en la parte del futuro nos advierte que debemos vigilar una actitud de control hasta el punto en que de pronto ya estamos atropellando a los demás. Ya la relación con la carta de sanación, ya la relación con la carta de sanación y con la carta del 5 de fuego se conjuga a que tengamos una actitud de análisis en nuestra reactividad, en nuestras reacciones agresivas y cómo esas reactividad y esas reacciones agresivas, esa actitud de rivalidad puede estar alimentando ese proceso de sanación del que hemos venido hablando. Entonces, extrapolemos. Si estamos en un proceso de sanación y si ese proceso de sanación involucra nuestras relaciones afectivas, entonces ese proceso de apretar la herida y de que salga el pus es similar al conflicto que sale a relucir en nuestras relaciones afectivas. Entonces esto nos ofrece una nueva manera de mirar el conflicto, no solamente como simplemente algo que nos sucede, sino que nos llega como un proceso liberador de energía, como un proceso sanador. Entonces, hagamos el esfuerzo de mirar nuestros conflictos con otro filtro y no solo ver cómo los problemas que nos traen, sino cómo eso es un proceso de sanación y de limpieza de energías que debemos liberar, que debemos sacar de nuestras vidas, sanarlas, transformarlas para darle bienvenida a lo nuevo, a una nueva actitud de ser. Si analizamos las actitudes de control, pues voy a poner como un ejemplo.
hay una situación de enfermedad. Esa situación de enfermedad nos sobrepasa. Y una manera de lidiar con esa cosa que nos sobrepasa es tratar de controlar los aspectos de aquello que nos sobrepasa. Pero esto es una ilusión. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pretender controlar aquello que está por fuera de nosotros. Nosotros solo podemos controlar cómo nosotros reaccionamos a lo que nos sucede. Ceder a actitudes de control que nos señala esa carta del Padre del futuro en el futuro es que revisemos nuestras relaciones a futuro y nuestras situaciones de conflicto a ver en qué momento estamos teniendo actitudes de control. Una actitud de control puede ser, por ejemplo, querer enterarnos de lo que está pasando, querer saber lo que está pasando a todo momento, querer tener varias opciones a la mano, entonces ponernos a investigar esas varias opciones a la mano. ¿Qué pasa? Todo esto puede ayudar, pero cuando una situación se nos sale de las manos, simplemente son estrategias que nosotros tomamos para poder lidiar con esa sensación de que se nos sale de las manos. Entonces simplemente tratamos de controlar esos pequeños aspectos para podernos dar algún tipo de tranquilidad. Entonces, esta carta lo que nos advierte es que no cedamos de pronto a esa necesidad de controlar, que soltemos la situación, sepamos que está más allá de nosotros y que lo que nosotros podemos hacer al respecto es cómo reaccionamos ante esa situación. Entonces, la mezcla de estas tres cartas es una mezcla muy interesante porque nos habla de que dentro de nuestro proceso de sanación, si tenemos algún tipo de conflicto, si tenemos alguna actitud de control, tratemos de suavizar eso, esa situación, porque estamos en un proceso de limpieza y de sanación de lo que de aquello que hemos acumulado en nuestro pasado, de aquello que nos carga emocionalmente. Y ya en relación con la energía general de nutrición y de intimidad, recordemos entonces que esa sanación puede venir a través de esa conexión íntima, de esa conexión profunda con nuestras relaciones y con nuestro entorno. Y tal vez al conectarnos desde otro nivel, podamos traspasar esos conflictos que nos llegan en la superficie y adquirir sabiduría de esas experiencias. Ya la carta del fondo del mazo, el 3 de aire, es una carta que nos habla de un proceso de aprendizaje constante, permanente. Entonces, si es la carta que cierra nuestra energía general, quiere decir que estos procesos que vamos a abrir de conexión íntima con nuestras relaciones y con nuestro entorno va a ser algo que nos va a dar mucho aprendizaje y que nos va a nutrir al nivel que nosotros entendemos como experiencia, como lección de vida. Esta carta nos habla de que todas aquellas experiencias que nosotros tenemos a nuestro alrededor pueden servirnos para aprender, para educarnos y para así, digamos, volvernos más sabios, ¿sí? Entonces, salió una lectura muy interesante. Ya me gustaría introducir entonces a las cartas de profundización. Voy a profundizar sobre este conflicto que aparece en el futuro, sobre esta situación de sanación que también aparece en el futuro. También voy a profundizar sobre esta carta de la elección al revés, sobre esta situación de duelo, que nos aparece aquí un duelo que todavía falta sanar. Entonces, y eso pues lo voy a buscar con el tarot de los puntos ciegos, esa claridad.